Eh, tengo, Me van a disculpar, tengo gripe y por eso mi voz se escucha así como media ronca. Nada, nosotros somos el grupo número 7, el segundo ciclo de exposición, y este grupo está integrado por Ezequiel Pérez, Alejandro Espinar, Domingo Méndez y quien les habla, Yeuri Alexander. En esta oportunidad nosotros estaremos hablando sobre el outsourcing y el benchmarking. Benchmarking. Yes. Sí, lo que pasa es que lo dije un poco rápido, por eso, pero es así. Entonces, yo en esta oportunidad iniciaré hablando sobre el outsourcing. Mi compañero, si puede pasar la próxima diapositiva, por favor. Outsourcing, la siguiente, por favor. Está bien. Bueno, aquí estaré hablando sobre lo que es el significado del outsourcing, también conocido como subcontratación o administración adelgazada o empresa de manufactura conjunta. La outsourcing es la acción de recurrir a una agencia exterior para operar una función que anteriormente esta se realizaba dentro de la compañía o organización principal. La siguiente, por favor. El concepto de outsourcing consiste básicamente en la contratación externa de los recursos anexos, mientras que la organización dedica exclusivamente a la razón o actividad básica de su negocio. El outsourcing es más que un contrato de personas y activos, es un contrato de resultado. Me explico. Se realiza como el outsourcing, no es más que la subcontratación con servicios que ayudan a optimizar a una optimización de dicha organización o empresa en favor de ella, aunque no siempre es así, que eso lo estaré diciendo más adelante. Normalmente esta se utiliza para utilizar estos servicios para ayudar a la empresa a concentrarse en su objetivo principal. O sea, su objetivo, en dado caso que es una empresa de producción, su objetivo principal va a ser enfocarse en la producción. Ejemplos de lo que es el outsourcing está, por ejemplo, una industria de producción de detergentes, para darle un ejemplo, que esta utilizaría un servicio de outsourcing, ya sea, vamos a decir, que requiera de limpieza. Esta empresa se va a ahorrar, se va a economizar en cuanto a costo, tiempo, y le va a favorecer porque se va a concentrar en su producción principal, que es producir detergente, valga la redundancia, a lo que ya sea un servicio en transporte que puedan contratar de otra compañía, un servicio de limpieza o un servicio ya sea de comedor para la alimentación de los empleados, etcétera. Eso ayuda a que la empresa se ahorre tiempo, espacio, como le decía, en el costo, también tenga mejor eficiencia. La siguiente, por favor. Aquí podemos ver una imagen ilustrada relacionada con el tema. Bueno, aquí tenemos la siguiente. Las razones para utilizar el outsourcing. Una de las principales es enviar el destino de recursos en función de diferentes con la razón de ser de la empresa. Por ejemplo, no necesariamente la empresa tiene que hacerse cargo o ordenar lo que tiene que hacer dicho suplidor,
o la compañía que le vaya a hacer el servicio. Como le hablaba de ejemplo, vamos a decir, de una compañía de limpieza, la empresa no tiene que decirle a los suplidores qué tienen que hacer, sino simplemente contratarlo es, con, con la forma correcta de contratación, claro está, y ya estos suplidores se encargan de cómo hacer, qué cantidad de personas utilizar para realizar dicho servicio. También la reducción y control de los gastos operacionales, que era como le decía, ya cuando una empresa utiliza estos tipos de servicios, se ahorra el espacio que va a utilizar para almacenar los equipos de limpieza, o si ella misma tiene sus eh, medios de transporte, o sea, ese espacio se lo ahorran, ese gasto. Y en la gran mayoría de los casos, cuando se hace una subcontratación con compañías recomendables, reconocidas, esto le aporta en cuanto a lo económico una gran ventaja. También manejar eficientemente aquellas funciones complicadas, que esto le favorece a la empresa a enfocarse en su producto principal. Ya no tiene prioridad que si la limpieza, que si el transporte, que si la comida de los empleados, no. Ya tienen estos suplidores que son los que se encargan en cuanto a esto. También un acceso mejor a las capacitaciones especializadas, que estos no como algunas empresas que tienen una persona contratada en una posición, pero esta persona a veces tiene que llevar parte de la contabilidad, que eso se da mucho en la parte de lo que es recursos humanos, o también tienen otras asignaciones. No, estas personas se encargan de lo que es el área en que se especializa. Para eso se hacen las subcontrataciones y tengan esos tipos de compañías que le suplan esos servicios y así ayudan a optimizar lo que es el objetivo principal. Como lo dice en la parte final de las razones para utilizar el outsourcing, que es enfocar mejor la empresa. La siguiente diapositiva, por favor. Siguiente. Aquí tenemos lo que son ventajas del outsourcing. Dentro de las principales ventajas de lo que es el outsourcing, tenemos que es los costos de manufacturas declina y la inversión en plantas y equipos que reduce en áreas importantes, como era que le decía. También permite a las empresas responder con rapidez y cambios de entornos. También incrementan los puntos fuentes de la empresa, o sea, que se enfocan más en su objetivo, ayuda a construir el valor compartidos. También esos permiten disponer de servicios de información de forma rápida, considerando las precisiones y la competitividad de dicha empresa. Siguiente diapositiva. Siguiente. Dentro de las desventajas que esta puede, la anterior, por favor. Bueno, dentro de las desventajas, una de las desventajas principal está una mala subcontratación. ¿Por qué? Porque tenemos que tener claro, antes de hacer una subcontratación, los antecedentes de dicha compañía,
también las recomendaciones, comentarios, éxitos que está tenido anteriormente, porque de hacer una mala subcontratación puede causar una pérdida que puede llevar a la quiebra de dicha organización o empresa. También existen compañías que hacen subcontratación y luego estas se centralizan en lo que es la empresa y obtienen información que pueden utilizar para formar su propia compañía y entonces ahí llega lo que es la competitividad. También el costo de ahorro con el uso de outsourcing puede que no sea el esperado. Por eso es que le menciono que la subcontratación debe ser muy importante. Y también la pérdida de control sobre la producción, porque independientemente, como le decía, si hace una subcontratación, el presidente de la empresa o la parte coordinadora no tiene que ver con los empleados de la compañía que ofrece el servicio, sino se hace su contrato y ya la persona encargada de la compañía es que se encarga de todo el material que se va a utilizar y de sus empleados. Por eso a veces esto puede salir de control. La siguiente diapositiva, por favor. Aquí están lo que son los riesgos de usos del outsourcing. No negociar el contrato adecuado. Como le decía, a la hora de realizar un contrato, deben de tener claro una serie de parámetros que pueden tanto ayudar como no a la organización o empresa. No es adecuado la selección de contratista. También puede que quedar la empresa a mitad de camino en fallo del contratista si no se hace una buena subcontratación. También incrementa lo que es el nivel de dependencia del agente externo, porque también esa no puede ser solamente a nivel, vamos a decir, aquí nacional. Un ejemplo, que la cervecería nacional contrate una compañía de aquí mismo para lo que es el transporte. También puede darse que una compañía, por mencionar exactamente la cervecería nacional, contrate otra compañía en un país donde la materia prima es más barata, para así estos, en cuanto al costo, tener más eficiencia, o sea, todo salga más costoso y tener mayor éxito. Pero todo depende de la subcontratación. También el rechazo del contrato del outsourcing, como se da en muchos casos. Todo depende si conviene o no el servicio que te vaya a ofrecer dicha compañía. Uno de los riesgos más importantes del outsourcing es que el proveedor seleccionado no tenga las capacidades a cumplir con los objetivos estándares que la empresa requiere. Eso es muy importante. Por eso es que a la hora de tienen que buscar antecedentes de dicha compañía que le vaya a suplir y recomendaciones, porque es algo muy complicado, tanto como puede ser de mucho beneficio para la empresa, porque esta ayuda a enfocarse en su objetivo principal. Depende el área que esté trabajando dicha empresa, organización, como puede ser de letar, o sea, lo puede perjudicar hasta quedar en quiebra. Hasta aquí llegó mi exposición. Ahora continúa mi compañero Ezequiel, que le va a estar hablando más sobre el tema del outsourcing.
Es, no se escucha, Alejandro. ¿Me escuchan ahora? Ahora sí. Ahora sí me Sí, se escuchan. escucha. Ok, Sí, se bien. escucha. Sí, Bien. se escucha, Alejandro. Ezequiel grabó la diapositiva porque Ezequiel no va a poder acceder. Aparte de eso, pues, la voy a enviar al grupo y también se la voy a enviar a la profesora de Catherine. Está grabada, entonces yo la envío en breve, cuando terminemos aquí. Voy a pasarla acá. Sí, bueno, lo dejo con mi compañero Domingo que va a estar introduciendo y hablando de... Buenas tardes. Tuve la oportunidad de hablar sobre el benchmarking y en verdad me gustó mucho el tema, no sabía del concepto y creo que es un concepto que casi cualquier profesional o todo profesional debe tener conocimiento sobre él o al menos saber cómo aplicarlo, porque en verdad es muy importante, ya que el benchmarking consiste en tomar comparadores de aquellos productos, servicios o procesos que pertenezcan dentro de una organización, que se sepa o que se evidencia de que se practique buenas prácticas de interés, con el propósito de transferir los conocimientos de ese proceso, servicio o producto, transferirle esos conocimientos y aplicarlos a los nuestros, eh, o, o aplicarlo dentro de la empresa que trabajemos o que estemos lidiando a cuestión. Entonces, básicamente el enfoque que tendremos será la satisfacción del cliente. Ejemplo, si vemos que una empresa tiene cierto éxito o que vemos que los clientes o las personas, los consumidores tienen cierto agrado por una línea de producción de nuestra misma empresa más que otra, podemos utilizar el benchmarking o los comparadores para analizar y competir, identificar cuáles son esas cualidades que tiene nuestro producto y así tratar de aplicarlo al otro producto y así fomentar lo que es el mejoramiento o la eficiencia, el mejoramiento del producto en cuestión. Se puede decir que en economía toma su aceptación en la regulación del benchmarking, ya que es una herramienta designada a lograr el comportamiento competitivo, o sea, a volverlo más eficiente en la oferta del mercado de monopolista o monopolísticos, que consiste en la comparación del desempeño de las empresas a través de algunas métricas que pueden ser variables, indicadores o coeficientes. Eh, en esta práctica de competición es muy importante, ya que dentro de un mercado o de un campo de mercado, nadie quiere ser el peor y cada quien sí quiere seguir mejorando y ponerse en la mejor posición. Queremos decir que el benchmarking es un proceso de medición continuo y sistemático y que mide continuamente y compara continuamente los resultados de los líderes que se encuentren dentro de un campo, o sea, un campo o un mercado. O sea, que ya en benchmarking básicamente siempre trata de analizar o de identificar los que están en el mejor puesto, ya que de ellos podemos aprender más. Se puede decir también que a veces de los más chiquitos también se aprende, pero siempre hay que buscar las mejores prácticas. Y si ellos están en el primer puesto es porque la están usando, o sea, ¿por qué no hacer lo que está bien? También la importancia de saber el comportamiento del competidor es que a veces ellos tienen áreas que no están explotando y si nosotros tenemos más o menos conocimiento de cuáles son esas áreas, aunque nosotros no estemos en el primer lugar, podemos utilizar eso para explotar dichas áreas. Eh, También la palabra benchmarking, si tratamos de traducir al español, se puede decir que la traducción sería calidad, ya que básicamente con el benchmarking nosotros tratamos de mejorar lo que son los procesos o los servicios o los productos. Y eso lo hacemos tomando las buenas prácticas, o sea, básicamente es calidad. Pero su palabra viene del idioma inglés
bench, que significa banquillo o banquillo de mesa, y mark, que significa marca. Entonces, básicamente viene del inglés, que así los agrimensores utilizaban esta palabra para hacer marcas cuando estaban marcando la tierra. También se dice que se utilizaba esta palabra. Disculpe, que está pasando un carrito de lo que meten comida. Voy a bajar, apagar el micrófono. Bueno, seguimos. También los agrimensores le utilizaban esto para saber, para medir a qué altura llegó el río cuando había crecida del río. La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, aquí vemos lo que son los tipos de benchmarking. Está el primero, que es el funcional, el competitivo y el interno. El funcional se puede decir que es el más común de hacer, porque se hace con empresas que no son directamente nuestros competidores, pero en sí manejan cierta logística que uno puede también manejar, y mediante a las buenas prácticas que ellos tienen, nosotros podemos adquirir ciertas informaciones y aplicarlas a nuestro proceso. O sea, básicamente nos ayuda a identificar cuáles son las prácticas que ellos utilizan, y así mejorar como la forma de cómo nos estamos comportando dentro del mercado. También existe el competitivo. Este es muy difícil de realizar, ya que este competitivo se realiza a la empresa con la que estamos compitiendo dentro del mercado. Y nadie que está dentro en el primer nivel o dentro del mercado va a estar dándole los códigos a alguien que es su competidor. O sea, se ve muy, muy difícil que el líder del mercado le diga, por ejemplo, que Coca-Cola le diga a Pepsi que cómo es que ellos se manejan, o se va a ver muy difícil eso, pero existen casos que sí, que básicamente bajo investigaciones pueden ellos tomar acuerdos, y ese tipo de informaciones son muy importantes, ya que hay informaciones que son genéricas. Si nos vamos al área de comida, pues sabemos que el color rojo puede incentivar al hambre. Por eso que uno ve que la mayoría de negocios de comida, como McDonald's, Burger King y todo eso, son rojos. Entonces, si nos vamos dentro del mercado y vamos a poner un negocio de comida o algo relacionado, no estaría mal poner el color rojo, y esto estaría dentro de la ley, ya que el benchmarking nos llama a ver cuáles son las medidas que los otros toman, siempre y cuando se mantenga de manera legal. No nos llama a hacer plagio, ya que el plagio no es benchmarking. No podemos estar haciendo lo que el otro hace, sino ver cómo a ellos les va, tomar las cosas bien que ellos hacen y hacerlas. O sea, no, prácticamente no se está plagiando si yo hago eso, sino viendo el comportamiento de ellos y lo que está bien, y hacerlo y aplicarlo en el mío, en mi empresa. Entonces, también tenemos el tipo de interno. El interno busca hacer los análisis dentro de la misma empresa. O sea, puede ser un servicio o un proceso. Ejemplo, si yo tengo un proceso que, vamos a decir, de llenado, o no tanto de llenado, sino una línea de producción distinta, y yo estoy viendo que eso es más productiva la otra línea que la primera línea. O sea, yo puedo ver cuáles son qué se está haciendo en la primera línea, qué se está haciendo bien y qué no se está haciendo en la segunda. Y eso que se está haciendo bien, tratar de aplicar a la primera línea. Y así, o sea, benchmarking de manera interna. A veces los que están en una línea no quieren que la segunda línea se entere de lo que se está haciendo bien, porque en las empresas se suele estimular a los empleados para producción, sea de producción o sea de venta, y el que está en la mejor posición, a pesar de que si todos mejoramos, la empresa mejora, a veces ellos actúan de manera egoísta y solo quieren estar ellos en el primer puesto. O sea, que hay que tener cuidado con eso, hay que saber lidiar sea con un operario o sea con una persona que esté a cargo de
de esa línea de producción o de ese servicio. La siguiente, por favor. Bueno, aquí Casadeus habló mucho sobre el benchmarking y él habló del benchmarking interno. Básicamente el mismo que expliqué anteriormente, pero él habla sobre que hay que buscar información internamente, conocer, o sea, o sea, porque yo trabaje en una línea de producción o porque yo maneje un servicio, no significa que yo no tenga que conocer los demás. Es importante que conozcamos de la empresa en general, y ya que sea conociendo a la empresa en general podemos aplicar los métodos que ellos utilizan para hacer un buen trabajo. El externo, él dice benchmarking externo, son comparaciones que se hacen con empresas externas y se pueden dividir en dos casos. Cuando es un benchmarking competitivo directo y el no competitivo. Entonces, cuando él es competitivo, es cuando estamos tratando de investigar o de analizar el comportamiento del líder en el mercado. A veces es muy difícil, como ya antes mencioné, ya nadie quiere dar su truco, entonces a veces utilizamos terceras empresas o terceros que nos ayuden a tener un poco de conocimiento. Más o menos si yo tengo una empresa y yo soy líder en el mercado y yo tengo suplidores que me suplen mi materia prima o mis insumos, esas empresas guardan un registro. Si otra empresa me quiere investigar y no lo quiere hacer directamente conmigo, puede hablar con esas personas que me están supliendo los insumos y la materia prima. Y quizá la otra empresa que quiere investigarme, nada más tiene que utilizar la empresa que me está vendiendo, o sea, mi suplidor. O sea, que esos son métodos que son muy comunes en las empresas. Y entonces se pueden utilizar siempre y cuando esté dentro de la legalidad. O sea, no se puede estar haciendo el plagio ni eso. O sea, hay que ser original. También está el benchmarking no competitivo. Cuando se produce, cuando se tiene información sobre una empresa que no es su competidora directamente. Puede que esté localizada en el mismo mercado, pero que no sea con una competidora como tal. Estas informaciones a veces no se quieren dar, pero sí, o sea, puede que la empresa que quiere hacer el benchmarking se ponga de acuerdo con la que está haciendo el trabajo bien y llegan a acuerdos. Puede ser económico, quizá en un futuro hacen colaboraciones. Entonces es probable que sí se haga el benchmarking. Entonces, la siguiente, por favor. Hello. ¿Se escucha? Sí, yo te Sí. escucho. Bueno, entonces aquí hay otro autor que es Boswell. Él habla sobre también el benchmarking, él habla sobre el benchmarking competitivo. Y él dice que eso significa mediar sus funciones, procesos y actividades en el servicio de la comparación, para que así los competidores nos sirvan como base de información y así mejorar nuestros servicios. También está el cooperativo. El cooperativo es básicamente una empresa que no está dentro de nuestro mercado, pero tiene conocimiento de logística, puede ser que tenga conocimiento de transporte, y ese conocimiento ellos no lo pueden dar, a veces sin algún beneficio a cambio, a veces sí hay con beneficio a cambio. Entonces, el benchmark de colaboración, aquí sí hay beneficio, o sea, se colabora mutuamente, quizá estoy haciendo algo que está bien y la empresa en cuestión que yo quiero hacer benchmarking no está haciendo eso, pero está haciendo otra cosa bien. Entonces, nos intercambiamos informaciones para así que ambas empresas mejoren mutuamente. Y entonces el benchmark interno dice que es una colaboración que se hace internamente y se hace en esas grandes compañías como grandes multinacionales como Coca-Cola, Pepsi, McDonald's, que tienen
tienen sucursales o tienen pequeños branches en diferentes países. Entonces, se hacen un benchmarking interno. O sea, dentro de la misma empresa, es posible que un empleado, por ejemplo, de Estados Unidos, perdón, de México, vaya a Estados Unidos y vea cómo se maneja todo allá y así sucesivamente. O sea, dentro de la misma empresa, pero no necesariamente dentro del mismo edificio. La siguiente, yo creo que, bueno, ahí le vamos a dejar con Alejandro, que él va a seguir hablando un poco más de benchmarking, cómo se realiza, qué no es benchmarking, porque a veces es un poco complicado hacer el benchmarking sin hacer plagio, ya que posiblemente hay más o menos una pequeña discrepancia ahí. Buenas tardes, yo le voy a estar hablando de, primeramente, cuándo es necesario, cuándo se ve necesario implementar el benchmarking. Un poco de historia, la primera vez que se ve el benchmarking como concepto en el 1987 con la compañía Xerox. En ese tiempo ellos mayormente manufacturaban impresoras y suministros de oficina. Ellos tenían un problema de logística. La empresa empezó a crecer ahí en los años 80. Ellos no podían manejar la logística de manera adecuada. Como mencionaba Domingo, no necesariamente tiene que ser comparando métodos que utilizan compañías de la misma industria, de la misma competencia. Ese fue el caso de Xerox. Ellos adoptaron adoptaron lo que era la logística de una compañía que se llama LL Bean. LL Bean los ayudó a ellos, incluso trabajó en conjunto con Xerox para que ellos adoptaran la logística que utilizaba LL Bean. LL Bean, valga la redundancia, es una compañía que trabaja con envíos y trabaja con básicamente parecida a FedEx, parecida a UPS. Entonces, como era una compañía que se dedicaba a eso específicamente, ellos empezaron a implementar esta práctica y comenzaron a hacer lo primero, bueno, y los pasos que se necesitan para llevar a cabo un proceso de benchmarking. El benchmarking, como el mismo ejemplo lo presenta, se hace una necesidad en un momento específico de una empresa. Como sabemos, la industria va en continuo cambio porque el consumidor, la oferta y la demanda siempre cambian a través del tiempo. Entonces, cuando la gestión de organización está orientada hacia el cambio, cuando ya es evidente que necesita hacerse un cambio, es una excelente práctica el benchmarking. El benchmarking, como Domingo, bueno, yo se lo puedo decir que es comparación. Se debe evitar los términos ambiguos porque al final de cuentas lo que se hace es, por ejemplo, ver una empresa con algo que hace, no necesariamente con lo que hace la empresa con la que estamos trabajando, o aún sean igual, debe transformarse lo que se va a hacer y adoptarlo a lo que hace la empresa. El mismo campo industrial forza al profesional a que no copie, porque hay empresas que puede dársele bien hacer tener estrategias específicas, pero hay otras empresas que no podrían tener la accesibilidad, no podrían tener la organización que podría tener una u otra empresa, aún estando en el mismo campo. Un ejemplo vivo de eso es la Pepsi y la Coca-Cola. En sus inicios ellos empezaron, la Coca-Cola empezó primero y luego la Pepsi años después, pero ellos desde que ya eran dos empresas en el mercado ya se están compitiendo. Sin embargo, aunque ya venden el mismo producto, ellos y ponen en práctica el benchmarking, ellos se cohíben de copiar lo que hace la otra. Un ejemplo específico de lo que pasó en cómo ellos adoptaron benchmarking es cómo empezó la guerra comercial entre ellos. Uno le hacía un comercial, no burlándose, pero haciendo referencia a que el comercial hacía referencia, lo hacía de forma jocoso muchas veces, haciendo referencia a que la Pepsi o la Coca-Cola era mejor una que la otra. Hay muchos anuncios de televisión que yo le invito a que ustedes pueden verlo. En los anuncios de televisión se ve como, por ejemplo, un niño pone dos latas de Pepsi en el suelo para poder levantarse y darle al botón de una máquina
y que salga una Coca-Cola. Entonces así ellos tienen más de 100 años en esa guerra comercial y eso es un ejemplo claro de cómo desde que uno empezó a poner ese tipo de anuncios para tener la competencia, la otra lo adoptó, pero la otra no adoptaba exactamente lo mismo que estaba haciendo la otra. Es específico. Entonces, también se puede decir cuando la empresa necesita reinventarse por cambios en el campo industrial o porque el consumidor, las exigencias del consumidor han cambiado, por ejemplo, específicamente, es necesario también comparar qué están haciendo las otras empresas para así adoptar medidas. Se procede a un análisis que vamos a estar viendo más luego y con el análisis entonces se pone en práctica lo que se discute para así mejorar o reinventar la empresa si es necesario. Entonces, es importante antes de tomar decisiones en benchmarking entender qué es el benchmarking y qué no es, comparándolo con los términos de lo que es y de lo que no es. Por ejemplo, comparación es claro que no es lo mismo que copiar. Como Domingo les mencionaba y yo le he repetido varias veces, eh, cuando se compara y luego se adoptan medidas parecidas pero no iguales, se practica el benchmarking. No se debe copiar en ningún momento. El benchmarking toma años para ponerse en práctica. Por eso es que, como ven en pantalla, menciona que es un proceso continuo. No es que se va a implementar los cambios de manera drástica, no dan resultado. Es un evento que va pasando a través del tiempo. Si el evento se pone en práctica una sola vez y se hacen todos los cambios juntos, entonces las cosas no van a poder, bueno, no se dan los cambios no son posibles en no son posibles así tan rápido en la industria. Es un proceso de investigación también porque se toman parámetros, se hace una planeación, se toma la información que se necesita, se hace un análisis y luego también para la toma de decisiones y la información que se va a adoptar de lo que se analizó, eso es ya luego de investigación que se ha hecho. Entonces, como le seguía diciendo, como en este mismo punto, eh, indiscutiblemente cualquier otra técnica un poco más lenta, si no se hace una preparación previa y se pasan por los pasos y se compara con las otras empresas, se podría estar intentando hacer mejoras a ciegas. Número uno, porque no sabemos cuáles son las exigencias del cliente o porque no sabemos por qué los clientes están eh, eh, prefiriendo, si se diera el caso, un producto que no fuera el producto que ofrece la empresa. Entonces ahí eso es indiscutiblemente algo que se debe analizar para poder tomar decisiones. Las ventajas del benchmarking. El benchmarking ayuda a tener una planificación con estrategias. Eso básicamente ayuda a un horizonte y decir qué se va a hacer. También la información del benchmarking es también para medir el estado del mercado. Como yo les vengo diciendo, ustedes pueden ver claramente que eso ayuda a que a que la empresa sepa qué se necesita para mejorar o si el mercado, a qué tan grado el mercado ha evolucionado, qué tiene diferente, qué podría empezar a pasar. Se utiliza mucho la estadística, los datos probabilísticos. Sabemos que los datos probabilísticos nos ayudan a predecir eh, posibles factores que podrían afectar a la evolución del campo industrial o comercial y por eso esa es otra de sus ventajas. Entonces, eh, aparte de eso, con esa información que se analiza y poniéndolo sobre la mesa, se pueden proporcionar ideas. Las ideas también, como sabemos, son cosas que no, bueno, nos van a ayudar a poder completar un benchmarking estratégico positivo. Entonces, todo proceso del benchmarking, desde la época del tiempo clásico, se han adoptado fases y diferentes tipos de benchmarking también, como Domingo le mencionaba ahorita. En general tienen 5 fases. Las 5 fases son la planeación, la recolección de datos, el análisis estratégico y por último la adopción
y adaptación. Está luego de todas esas implantación de cambios, pero a medida que se va haciendo la planeación, recolección de datos y todos esos pasos, se hace una implantación de cambios. Por eso la pusimos la diapositiva hacia la derecha, porque desde que empieza a planearse, se ve la necesidad de la empresa de empezar a realizar cambios estratégicos. Entonces, la planeación en el benchmarking. Primero que todo, lo que hace la planificación es intentar tabulados o identificar qué es lo que se necesita analizar. Por ejemplo, la empresa puede, como en el ejemplo de Xerox, la empresa estaba teniendo muy buenas ventas, la empresa estaba siendo líder en su época, los 1980, pero el problema de Xerox era hacerle llegar el producto al cliente óptimo y que el cliente, por ende, estuviera satisfecho, aunque las impresoras y fotocopiadoras estuvieran por todo Estados Unidos, ellos sí necesitaban que el cliente tuviera esa parte también. Ellos identificaron el problema, hicieron una planificación y entonces luego adoptaron medidas y de la empresa que le decía LL Bean, y más luego ellos trabajaron en conjunto con LL Bean para hacer la distribución. Entonces, identificar compañías comparables. Eso se hace en la etapa de planeación. Primeramente se ve con qué vamos a comparar antes de nosotros realizar el análisis y determinar el método para recopilación de datos y recopilar los datos. Sabemos que pues, recopilar datos envuelve diferentes tipos de métodos. Entonces, por eso hay que determinar cuál es el mejor. Por ejemplo, si el cliente tiene, si lo que se está analizando es que las ventas bajaron, es obvio que tenemos que ver directamente, tratar con el consumidor. Podemos realizar encuestas y podemos irnos directamente a el método de recopilación de datos que nos hagan tener un contacto directo con el consumidor. Si, por ejemplo, como el caso de Xerox, la necesidad es mejorar la distribución o la logística de distribución a los clientes, al consumidor final, entonces se adoptan métodos de recopilación de información que nos ayuden a acceder a informaciones comparativas. Comparativas me refiero entre una empresa y otra. Entonces, por eso es importante determinar primero cuál es el método que se va a adoptar para recopilar esos datos. Es importante que se lleve a cabo rápido y eficientemente esta parte, por eso es bueno que se tenga claro, bueno, al hacerlo rápido, al hacerlo eficiente, luego las otras partes se dan solas. Entonces, datos. Hay diferentes, como le decía, dar las entrevistas, las encuestas, invisten en archivos, publicación de medios de comunicación. Un ejemplo de publicación en medios de comunicación es el ejemplo claro que le di anteriormente entre la Pepsi y la Coca-Cola. La Coca-Cola tiraba un anuncio, entonces la Pepsi adoptaba, se sentaban la comitiva de publicidad y ahí tomaba las decisiones tomando en cuenta bueno, los pasos que estamos mencionando. Primero planeaban, luego recopilaban la información de qué tanta audiencia alcanzó, en qué países se ve la televisión, cuál es el sabor, por ejemplo, que hay en una Coca-Cola, cuál es el dulzor, perdón, que tiene una Coca-Cola en la India, cuál es el dulzor que tiene en América. Y todos esos parámetros ellos los analizaban y así también hacían otro anuncio. Entonces hacían también anuncios diferentes para las zonas que iban a trabajar. No sé si ustedes han visto que los anuncios en Alemania de los mismos productos de aquí, por ejemplo, que vemos en América, suelen ser diferentes. Eso es porque se hace un análisis de mercado y se recopilan estas informaciones y luego se determina qué el consumidor ve, qué el consumidor le atrae. Entonces, la otra parte del benchmarking, como le mencionaba, es el análisis estratégico. El análisis estratégico, primeramente, busca analizar o determinar si los datos que se recolectaron son comprensibles para todo el que va a estar trabajando. El benchmarking involucra la empresa completa, involucra desde los empleados hasta la gerencia, involucra a todos. Entonces, por eso, los datos que se van a estar suministrando a todos los que van a estar trabajando con los cambios, definitivamente deben estar claros, deben estar legibles, la gente debe tener acceso a ellos. Yo tengo la que aquí entera.
y no la aguanto y no me la pongo. Papá, tú compras una cosa tan cara y después no ponértela. Por favor, un El lío. micrófono. amiguito, apaga el micrófono. Porque a mí no me duele la pierna abajo. A mí no me duele arriba, dice aquí, esto aquí. Domingo, muteate, por favor. Pero póngale en silencio. Sí, era Domingo. Ok, entonces, como seguía diciéndole, tenemos la parte del análisis. Se deben analizar esos datos. Se deben ordenar esos datos. Recopilar los datos es que que llegue a la gente. Entonces, si están de manera ordenada, si están de manera recolectada y puestos claros, definitivamente va a alcanzar al público que va a estar trabajando con los mismos. Entonces, también se debe estandarizar los datos y los indicadores de desempeño. O sea, el análisis, una estandarización es básicamente, tiene mucho que ver con la implantación. Lo estandarizas, eso es lo que se va a hacer. Eso es lo estándar para que la cosa pase. Y esos datos recolectables deben tener indicadores. Un indicador es un plano cartesiano. Tiene factores, por ejemplo, un plano de la temperatura en relación al volumen es un indicador, te dice cómo se comporta la temperatura con respecto al volumen, por ejemplo, en el caso de los gases. Asimismo se hace con esto. Se hace se trabajan con indicadores, los datos se compilan, se toman los puntos, los factores de cambio. Entonces, esos puntos críticos se plasman en indicadores. El indicador es el plano completo. Si es un plano cartesiano, es el plano completo. Si es un diagrama de Pascal, es el plano completo. Es un indicador. Entonces, también el indicador por sus puntos críticos, al mismo tiempo en el análisis nos ayudan a comparar resultados. Como sabemos, cualquier gráfico de esos va a tener un resultado, va a mostrar una tendencia. Esa tendencia al mismo tiempo se está comparando un factor con el otro, lo que nos ayuda a plasmarlo con mayor facilidad. Y muy importante es resumir los métodos que se van a implementar en resumir, como sabemos, es tomar la parte más importante. Se debe tomar la más importante. La última parte del benchmarking es la adaptación de lo que ya se analizó y lo que se va a hacer. Se debe gestionar cuáles son los que se necesitan. Se debe plasmar también, analizar los datos de los recursos que se necesitan. Si es dinero para publicidad, si se va a poner un presupuesto específico para cambiar maquinarias. Todo eso se plasma en la parte de adopción y gestión. La adopción y adaptación, como se dice, es cambios que se necesitan hacer y como el nombre mismo del benchmarking es comparar para cambios que se necesitan. Entonces, tiene una parte necesaria que es adaptación, porque puede que se necesiten realizar cambios. Debe comunicarse el plan de cambio a todos los principales que van a estar trabajando con eso directamente y por ende la información pasará a toda la empresa. Por último, se debe identificar nuevas oportunidades de mejora y si es necesario reinventarse, iniciar de nuevo. Entonces, identificar nuevas oportunidades de mejora. Recuerden que yo les decía anteriormente que el benchmarking también se utiliza para predecir qué podría pasar en la industria o qué podría pasar en el mercado. Entonces, por eso, una vez nosotros adoptamos y adaptamos o reinventamos la empresa, también nos va a dar una proyección de qué podría pasar. Al mismo tiempo, eso pasa solo, pero podría hacerse, la empresa podría empeñarse un poco más en también tener una proyección del futuro, del mercadológico, del futuro específicamente de los cambios que podrían implementarse. Hasta aquí mi parte. Muchísimas gracias por su atención y agradecemos su tiempo. Si tienen alguna pregunta. Aquí hay duda, Esperando que te pregunta. pregunten algo. ¿Cómo hace, maestra?